¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ronald Rivera. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Capítulo 430. CH11, 27, 430. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también se encuentra en la sinopsis. En su pintoresca casa a las afueras del pueblo, silenciosamente ocupada por Raíz, Danzo leyó la información que le habían proporcionado sus agentes encubiertos en la aldea oculta de la hoja. Como no se trataba de un informe rutinario programado, el contenido era breve y conciso. El atentado había fracasado. La aldea elevó su nivel de seguridad. Anbu estaba al acecho. Los gemelos Géminis están muertos. El tono de Danzo no era diferente al de siempre, pero los tres agentes de alto rango que estaban con él en la habitación sabían que no estaba nada contento. Cerró los ojos, sintiendo una ira contenida que no había experimentado en años. Raíz no era una entidad poderosa. Nunca lo había sido, ni siquiera en su apogeo. Su principal método de influencia consistía en usar el poder de la hoja oculta para mover los hilos desde las sombras. Siempre se basaba en preparar y manipular a los actores ya establecidos para obtener un resultado favorable. Entrenaba a agentes porque había cosas que solo podían lograrse en el campo, y Rod necesitaba soldados leales que no dudaran de sus órdenes ni delataran a los comandantes Anbu o al Hokage solo porque su trabajo fuera un poco más sucio de lo habitual. De todas las actividades de Rod, entrenar agentes era, con diferencia, la tarea más difícil y que más tiempo consumía. Solo un puñado de reclutas tenía potencial para triunfar, algo difícil de cuantificar, lo que resultaba en una rentabilidad de la inversión relativamente baja. Incluso con los considerables recursos a su disposición, solo podían trabajar con un número limitado de reclutas, ya que Anbu siempre se interponía en su camino. Ambos comandantes de Anbu estaban firmemente comprometidos con limitar el crecimiento de Rod. Ahora que se habían librado de la oposición de Anbu, ya no contaban con los recursos necesarios para crecer rápidamente. Y justo cuando estaban en su peor momento, un hombre acabó con varias inversiones exitosas. Cualquier aldea shinobi, y mucho menos Raíz, tenía dificultades para crear y formar Chunin, lo que hacía que agentes como los hermanos Géminis, dos shinobi capaces de generar un rendimiento similar al de un shinobi de rango A mediante ninjutsu combinado fueran tan valiosos. Su éxito fue tal que intentó replicarlos en sucesivas generaciones de aprendices, sin mucho éxito. Chunin Takuma de la hoja oculta. Ratel de Leaf Anbu. Danzo había enviado a los hermanos Géminis tras la creciente amenaza y les había ordenado que lo mataran a toda costa porque él podía acabar con ella en sus viejos huesos. En ese momento, nadie en la aldea oculta de la hoja preocupaba más que Takuma. El Chunin Uchiha Itachi, impulsado por su rencor personal por la muerte de Uchiha Shisui, o el clan Uchiha, debido a su acusación de robo de linaje, eran mucho más poderosos y peligrosos, pero ninguno de ellos se centraba exclusivamente en Raíz. El capitán Anbu más joven tenía otras responsabilidades que requerían su atención, y al clan fundador no se le permitía participar, ya que eso recaía en manos de Anbu. No fue difícil descubrir que Anbu había formado una iniciativa anti-Raíz bajo el mando del capitán Wesley Fox, y también sobre la estrella en ascenso Ratel, quien había demostrado resultados impresionantes contra Raíz.
Danzo no temía a Takuma por su fuerza en combate, sino por la habilidad que había demostrado en la policía y durante la guerra entre Steam y Frost. Había formado el grupo de trabajo antinarcóticos contra el narcotráfico en la aldea y había obtenido resultados impresionantes, y ahora intentaba hacer lo mismo en Anbu. Danzo no necesitaba infiltrados en Anbu para adivinar que Takuma contaba con el apoyo de Itachi. Conocía su conexión a través de Uchiha Mikoto y sabía que cuanto más éxito tuviera Takuma, más recursos del departamento recibiría para ser utilizados directamente contra Raíz. No podía permitir que los esfuerzos de Anbu en su contra ganaran terreno, por lo que la eliminación de Takuma era necesaria. A estas alturas, quienes participaban en la iniciativa anti-Raíz ya habrían visto y oído hablar de los beneficios que recibía Takuma. Sin embargo, si desapareciera por algún motivo, otros competirían por supuesto, buscando los mismos beneficios, lo que crearía fricciones internas y los distraería de su objetivo. Ese era el objetivo de Danzo. Pero fracasó. Los hermanos Géminis estaban muertos y el objetivo seguía con vida. Podía albergar la esperanza de que Takuma estuviera lisiado, pero trabajar con el peor escenario posible era más prudente. Ordenen a los agentes que vigilen al objetivo, pero que mantengan la distancia, dijo Danzo con gran disgusto. No quería admitirlo, pero habían perdido demasiado. Si los hermanos Géminis habían fracasado, no creía que pudiera enviar a alguien que no fuera un Chunin, y no quería arriesgarse a enviar a uno a la aldea, que era el único lugar donde podrían encontrarlo de forma factible. Y si la amenaza persistía, Danzo necesitaba planificar teniendo en cuenta a Takuma a medida que avanzaban. Cuando Takuma regresó a casa, ya era mediodía. Entró en la silenciosa casa y se dirigió directamente al patio trasero, donde encontró a Maruboshi trabajando en sus cultivos. El viejo shinobi lo oyó llegar. Se giró para mirarlo. No había preocupación en su rostro, pero la forma en que su mirada recorrió su cuerpo le indicó a Takuma que sí la había sentido. He vuelto, dijo Takuma. Bienvenido a casa, dijo Maruboshi, cuyas patas de gallo se marcaron aún más con una sonrisa. ¿Qué tal fue la reunión con ese conocido que te cae tan mal? No lo logró, respondió Takuma con un gemido mientras se sentaba en el porche. Aunque apareció otra persona y el asesino de Riku. Ahora está muerto. Maruboshi parpadeó sorprendido ante la revelación totalmente inesperada. Dejó caer las tijeras de podar y se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Me siento ligero, dijo Takuma tras un momento de reflexión. Supongo que es porque me vengué. Vengué la muerte de Riku. Es curioso, ¿verdad? Un día me esforcé por encontrarlo, y el muy canalla se me acercó con toda la confianza del mundo, pero me alegro de que me encontrara y al principio, me alegré porque pude matarlo tan rápido, pero luego no podía dormir bien por las noches, así que me puse a pensar y me pregunté qué pensaría Riku de todo esto. Seguro que se alegró de que todo terminara rápido. No le habría gustado que pasara mis años obsesionado con ese inútil cuando hay tanto más ahí fuera. Maruboshi esbozó una leve sonrisa al ver a Takuma intentando sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo único que pudo hacer fue darle unas palmaditas suaves en la espalda y dejar que las emociones que lo embargaban al regresar a casa siguieran su curso. Te he puesto en peligro, dijo Takuma después de un rato. ¿Cómo es eso? Te mencionaron, intentaron amenazarme diciendo que te matarían. Maruboshi sonrió. No tienes que preocuparte por mí. Soy viejo y he visto mucho. Podré con lo que sea que te echen encima. ¿Estás presumiendo? Takuma rió. Ah, casi lo olvido. Me asignaron un equipo de seguridad. Supongo que estarán por aquí unos días. Sé que probablemente será incómodo, pero tendremos que aguantar. ¿Eso significa que descansarás al menos los próximos días? Eso es muy bueno, dijo Maruboshi, dando a entender algo completamente distinto en su declaración. Takuma sabía que trabajaba demasiado y se consideraba una persona insensible porque la gente constantemente le recordaba ese hecho, pero incluso él se sentía avergonzado al escuchar que solo las lesiones y la mala salud eran las únicas maneras de impedirle trabajar, aunque en gran parte fuera cierto. Pero no creo que todo vaya a ser descanso, suspiró Takuma. ¿Qué quieres decir? Esto aún no ha terminado. De hecho, está a punto de complicarse mucho. Al día siguiente, Takuma le pidió a Maruboshi que saliera un par de horas. El dueño de la casa, encantado de pasar el día pescando y comiendo marisco, salió al amanecer. Una hora después del desayuno, llegaron los invitados de Takuma. 2 capitanes y un teniente de Anbu.
Como se encontraban fuera de las instalaciones de Ambu, los agentes vestían túnicas y máscaras, lo que convertía la escena, normalmente una sala de estar común y corriente, en algo extraño. No me voy a molestar con las obligaciones de anfitrión, dijo Takuma mientras se sentaba a la mesa junto a Weasel, Tachanid y Barbari. Solo había llamado a Barbari, pero no creía que los dos capitanes también vendrían. Al parecer, Ambu se tomaba todo lo relacionado con él muy en serio. Vayamos al grano, entonces, dijo Itachi, cuyo nombre en clave era Comadreja. Creo que las identidades de la unidad de inquisición del capitán Tachanid están en peligro, dijo Takuma sin rodeos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Seinpachi, cuyo nombre en clave era Tachanid, con el ceño fruncido. Debería ser obvio que si Root hubiera intentado matarme, primero me habrían observado. Utilizaron a un conocido, alguien que sabían que no solo cooperaría, sino que además tenía suficiente influencia como para hacerme ir a donde quisieran. Y, sin duda, hicieron su investigación. Si me hubieran seguido físicamente durante tan solo una semana, habrían sabido de la existencia de la compañía de protección Ironuo. En los asesinatos, la agenda de la víctima era crucial. Los asesinos debían determinar el lugar más conveniente. Para la mayoría, su hogar y su lugar de trabajo solían ser los sitios más frecuentados, por lo que los asesinos a menudo elegían un punto intermedio. En el caso de Takuma, su trabajo en el lugar estaba descalificado porque estaba lleno de Ambu, y en casa tendrían que lidiar con Maruboshi. Y dado que Takuma había logrado escapar en Yu a pesar de haber sido emboscado en territorio hostil, Kom no debía sentirse seguro atacándolo en algún punto intermedio entre esos dos lugares. Pero para finalizar la elección del campo de entrenamiento como ubicación, Root aún habría necesitado realizar la debida diligencia para llegar a esa conclusión. Estás ahí casi todos los días, dijo Barbari, asintiendo. Y sabían que yo era un Ambunin. Enomoto había usado ese secreto como amenaza, y si él lo sabía, Root sin duda también. Probablemente le habían proporcionado esa información. Lo que significa que, si vieron a otros entrar y salir de nuestro edificio, hay una altísima probabilidad de que tengan las identidades de mis agentes y personal, suspiró Tachanid. Sí, señor, dijo Takuma, sintiéndose algo culpable por la situación. ¿Qué dice el manual sobre situaciones como esta? La unidad será disuelta, respondió Weasel. Takuma ya lo esperaba, por eso se sentía especialmente culpable. Gracias al liderazgo de Barbari y Campbell, la unidad de Inquisición era un lugar fantástico para trabajar. Pero ahora, debido al incidente, todo eso corría peligro. Nadie va a perder su trabajo, ¿verdad? Preguntó Takuma, planteando la cuestión que más le preocupaba. No vamos a despedir a agentes competentes solo porque se conozca su identidad. Reemplazarlos es caro, dijo Barbari entre risas. Incluso en una situación tan crítica, cuando estaba directamente involucrado, mantenía una actitud relajada. Las identidades se ocultaban para proteger a los agentes y dificultar que alguien los atacara desde fuera del trabajo a través de su vida personal. También era una forma de proteger a Ambu de la explotación por parte de sus miembros. Si la filtración de identidad se debía a incompetencia o a una filtración intencionada, se imponía un castigo severo que a menudo implicaba la expulsión. Pero si no era intencionada, Ambu reubicaba a los expuestos. En casos como las estafas con trampas, la parte externa conocía de antemano el trabajo del agente y lo explotaba para obtener acceso e información. Atacar a ciegas a un agente entrenado rara vez resultaba bien. ¿Se mantendrán juntos los escuadrones?, preguntó Takuma. Ya veremos, dijo Tachanid mientras se levantaba. Si eso es todo, me retiro. Hay mucho trabajo por hacer. No puedo dejar que el jefe se vaya solo, dijo Barbari mientras se levantaba también. Le dio una palmada en la espalda a Takuma y salió de la habitación después de desearle que descansara bien. Eso dejó a Itachi a solas con él en la sala. Se miraron en silencio un instante. Como llevaba una máscara, Takuma no tenía ni idea de lo que pensaba su jefe, así que decidió entablar una conversación trivial sobre el trabajo. ¿Eso es todo hoy? El Lord Kage te visitará mañana. Indulto. Itachi sonrió. No es que me moleste, pero será mejor que lo trates como a un buen anfitrión. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2. Votar 0 restantes capítulo 431. CH11, 28, 431. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también se encuentra en la sinopsis.
Tras la retirada de los Anbu de su casa, Takuma cerró la puerta de su habitación y apartó la silla de su escritorio. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, creando un punto brillante en el suelo e iluminando suavemente la silenciosa habitación. Salga. Cerró los ojos y se concentró en su interior, donde vio una cantidad casi insignificante de su chakra retorcerse y moverse sin su permiso mientras un extraño genjutsu comenzaba a apoderarse de él. Abrió los ojos y vio a Gre sentado contra la pared opuesta. Quizás solo fuera un efecto de luz o un genjutsu, pero el lado de la habitación donde estaba el fantasma parecía más oscuro. ¿Estás contento?, preguntó Takuma. Sentía alivio porque había vengado a Riku y matado al tipo que intentó asesinarlo varias veces. Pero la relación de Grey con Kon era algo completamente distinto. Sí, y tal vez eso sea un problema, dijo Gre mientras reclinaba la cabeza hacia atrás y miraba al techo. ¿Qué significa eso? Es complicado, suspiró Grey con pesadez. Bajó la cabeza y lo miró fijamente. Adelante, has esperado pacientemente. Pregunta lo que quieras saber. No se habían dirigido la palabra desde que Grey le pidió a Takuma que matara a Kon a cambio de hablar sobre su pasado. Ninguno de los dos había intentado contactar. Ambos necesitaban tiempo a solas. Root, Proyecto Spirit, Rund.com, parece que tenéis mucha historia que desconocía. Por lo que sé, vuestros padres eran comerciantes que, por desgracia, fueron víctimas del incidente del 9 colas, dijo Takuma. No tengo ningún recuerdo de mis padres. Probablemente sea una historia inventada para integrarme en la sociedad. Muchos niños quedaron huérfanos ese día, dijo Grey con una mirada melancólica. Parece que tienes algo que decir. Takuma lo miró fijamente por un momento. La conversación sobre padres le hizo recordar a los suyos antes de levantarse la camisa para revelar un torso lleno de cicatrices. Algunas marcas de batalla, otras restos de cirugías desconocidas de un pasado olvidado. Supongo que no es tan difícil cuando tienes las pistas adecuadas. ¿Formaste parte de algún experimento de raíz?, preguntó Takuma. Notó que no sentía ninguna migraña. Tras ser castigado durante años por siquiera pensar en el pasado de Grey, la ausencia de dolor le generaba sentimientos encontrados. Yo también pienso lo mismo. ¿Qué quieres decir con lo que piensas? Yo era un sujeto de experimentación, y encima un niño. No tenían por qué explicarme nada. Y aunque lo hubieran hecho, no es que hubiera entendido nada, respondió Grey encogiéndose de hombros. Lo único que sé es que esos cabrones, hizo una pausa, disgustado por haber maldecido, eran la encarnación del mal por las cosas viles que me hicieron. Dudó un instante antes de chasquear los dedos. Un torrente de recuerdos inundó la mente de Takuma, y su rostro palideció mientras permanecía inmóvil como una estatua. Sintió una sed y un hambre insoportables, que de repente se transformaron en una tortura de calor y frío oscilantes. Sintió el terror de la oscuridad y la opresión de la luz. El ruido lo ponía nervioso, mientras que el silencio aumentaba su ansiedad. Cada fragmento de recuerdo venía acompañado de un torrente de emociones volátiles que no cesaban. Ninguno de los recuerdos que veía tenía un ápice de normalidad. Todo parecía estar diseñado para mantener a Grey en vilo. Basta, ya lo entiendo, gritó Takuma al interrumpirse el flujo de recuerdos, dejando solo el caos persistente de lo que ya había visto. ¿Por qué hacerle todo eso a un niño?, preguntó Takuma con expresión de profunda conmoción. Vio a muchas personas en los recuerdos, pero ninguna mostró calidez alguna. En lugar de protegerlo y cuidarlo, sometieron una vida inocente a un infierno desprovisto de toda compasión. No puedo decirlo. Nunca lo consiguieron. Quizá solo fue tortura. Es posible que obtuvieran algún placer perverso de ello, dijo Grey. Parecía insensible y distante, pero nadie puede desprenderse por completo de un pasado así. Ah, entonces el muro. Tienes suerte de que exista mi muro. Siendo sincero, ya has vivido una vida bastante miserable. Imagina tener lo que viste, pero mucho peor, pudriéndote ahí dentro también. Grey intentó animar el ambiente, pero todo en él parecía visiblemente más apagado y cansado. Takuma permaneció en silencio durante un par de minutos, intentando procesar y ordenar el caos en su mente. Creía que el muro era una amenaza, pero en realidad era lo que mantenía a raya a la realidad, lo que significaba que Grey, quien controlaba el muro, también debía existir para controlarlo. Se sintió débil al sentir una oleada de impotencia. Se sentía incapaz de resolver sus problemas. ¿Cómo saliste?, preguntó, obligándolo a seguir avanzando penosamente. Alguien la lió y, de alguna manera, seguía vivo cuando Anbu llegó a las instalaciones. Grey levantó la mano para chasquear los dedos, pero Takuma lo detuvo rápidamente.
Gray sonrió con un dejo de amargura, pero asintió con comprensión. La aldea hizo todo lo posible por rehabilitarme antes de que me enviaran al orfanato. Por un momento, yo también tuve esperanza. Pensé que si me convertía en shinobi, sería lo suficientemente fuerte como para protegerme. Takuma habría pensado que, después de la experiencia de Gray, se habría mantenido alejado de todo lo relacionado con los shinobi. Gray ingresó en la academia a los 6 años, como todos los demás. Al menos, eso creía él, pues sus documentos falsificados así lo indicaban. Antes de entrar, pasó entre 6 y 7 meses en rehabilitación con especialistas infantiles, y luego fue trasladado a un orfanato durante 6 meses más antes de ingresar en la Academia Shinobi y recibir su propio apartamento. Takuma no expresó la implicación. Si Gray no recordaba a sus padres, podría significar que formó parte del experimento desde muy pequeño. Para serte sincero, incluso antes de que yo llegara y arruinara nuestras notas, no lo estabas haciendo mucho mejor. Incluso sin Takuma, que tuvo que aprender todo desde cero, las boletas de calificaciones anteriores seguían contando la historia de un estudiante pobre con notas pésimas. Bueno, perdóname, pero es difícil concentrarse y sentirse motivado cuando los propios recuerdos te torturan, así que vete a la mierda. Y Gray estalló en llanto, pero logró controlarse rápidamente. Cerró los ojos y apretó los labios mientras luchaba internamente por dominar el torbellino de sus sentimientos. Lo siento. Eso estuvo fuera de lugar, se disculpó Takuma. Gray no respondió a su disculpa. Sus ojos delataban que quería pasar página y cambiar de tema de conversación. La anormal resistencia al genjutsu. ¿Es resultado de la experimentación? Preguntó Takuma. Había investigado para encontrar el origen de su condición, pero había fracasado. Ni siquiera Mikoto, la señora Uchiha, con su considerable influencia y recursos, había podido hallar ninguna pista relevante sobre las causas y los mecanismos de su ventajosa situación. Como ya he dicho, no vi ni oí nada que me permitiera inferir o deducir información alguna. ¿Y en la academia? Algún profesor debió de usar genjutsu con los alumnos a modo de demostración. ¿Sentiste algo entonces? Gray lo pensó un momento antes de negar con la cabeza. Curioso, dijo Takuma. Debe haber sido consecuencia de tu intrusión, dijo Gray frunciendo el ceño. Podría ser eso. Si no es el cuerpo, no es descabellado suponer que fue el alma. Las almas eran reales en este mundo. Aún sin recordar mucho, evocó el extraño ninjutsu que podía invocar almas del más allá para crear muertos vivientes. Quizás por eso ni Mikoto ni yo pudimos encontrar nada. Quizás sea algo particular mío debido a mis circunstancias únicas. Echó un vistazo a Gray. El fantasma había afirmado abiertamente tener acceso a los recuerdos de Takuma, pero lo había interrogado minuciosamente, y Gray solo conservaba recuerdos de su vida en este mundo como Takuma. Gray ni siquiera sabía de la existencia de sus recuerdos de su vida y mundo anteriores, mucho menos tenía acceso a ellos. Desconocía el motivo, pero tras la conversación, sintió que su alma estaba involucrada de alguna manera. Las almas eran reales, pero su existencia era poco conocida. En todo el tiempo que llevaba en el mundo shinobi, no había leído ni encontrado un solo libro o artículo que tratara el concepto de alma de forma significativa. Sin embargo, aún no había consultado los archivos de Anbu sobre el tema. Tras no encontrar nada, se había olvidado un poco de las almas y, bueno, había estado demasiado ocupado para dedicarse a investigaciones diversas. Es bueno tener algo de claridad sobre tu pasado, dijo Takuma después de un rato. Aunque no descubrió la naturaleza exacta de los experimentos de raíz, era un comienzo. No podía descartar la posibilidad de que la resistencia al genjutsu fuera resultado de dichos experimentos, y que lo que hubieran hecho hubiera provocado de alguna manera la muerte temporal del cuerpo. Y si Anbu participó en tu rescate, debe haber algún registro al respecto. Si logro averiguarlo, tal vez sepamos más sobre el experimento. Tal vez descubramos algo sobre tus padres. Hizo una pausa y miró a Gray, dándose cuenta de que tal vez había hablado sin pensar. Entonces, continuó, ¿te parecería bien? Tengo curiosidad, pero si no quieres que vaya de buscar, no lo haré. Era evidente que Gray aún arrastraba un fuerte trauma de su pasado. Era posible que su existencia fuera consecuencia de ese trauma. Quizás indagar en ello no era algo que deseara hacer. Takuma quería saber más sobre el pasado del cuerpo, pues era como conocer su historial médico, y si había algo profundamente erróneo allí debido a la extensa experimentación, pero prefería seguir adelante y enemistarse con una entidad que albergaba un gran poder en su mente. Eso, sería bueno saberlo, dijo Gray.
Sin embargo, su expresión no delataba sus pensamientos ni sentimientos. Takuma decidió creerle a Takuma, pero el problema era cómo proceder con la información. No sabía dónde buscar ni a quién preguntar. Tampoco quería llamar la atención, pues se encontraba en un momento crucial de su carrera en Anbu, y su pasado como antiguo sujeto de pruebas de Root podría usarse en su contra, acusándolo de ser un agente durmiente o un infiltrado de Root. Sería absurdo, ya que había perjudicado demasiado a Root como para estar de su lado, pero la reputación y la percepción eran delicadas, y no quería arriesgarse. Afortunadamente, estaba dispuesto a tomarse algo de tiempo. Quería preguntarle más cosas, como qué era exactamente Grey, pero a pesar de todo, no eran tan cercanos, y podía sentir que la existencia de Grey era un tema delicado. Sobre ese tema, si quieres saber más, tienes una oportunidad perfecta para hacerlo, dijo Grey. Ah, ¿cómo es eso? Deberías preguntarle al Hokage. Me he encontrado con él un par de veces. Estaba allí, ¿sabes? El día que me rescataron. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 1. Votar 0 restantes capítulo 432. CH11, 29, 432. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon @ubu.patreon.com o link. El enlace también se encuentra en la sinopsis. Takuma miró fuera del salón y vio a un Anbu en el jardín y las cabezas de otros 4 shinobi patrullando fuera del muro perimetral de la casa. Había más seguridad que no alcanzaba a ver alrededor de la propiedad. Se dio la vuelta y miró hacia la sala, donde el Hokage y Maruboshi charlaban animadamente. El día anterior le había pedido a su mentor que se marchara, pero para esta reunión quería que se quedara en casa, ya que la persona más importante de la aldea oculta de la hoja venía de visita. Estaba tan nervioso que le costó conciliar el sueño la noche anterior. Maruboshi y Hiruzen se conocían, así que Takuma quería que su mentor hiciera sentir cómodo al Hokage antes de sacar a relucir el tema del pasado de Grey. Koima cerró el mes pasado, dijo Maruboshi. Hiruzen se quedó atónito ante esas palabras. Hace tanto tiempo que no oigo ese nombre. ¿Sigue viva la anciana? Falleció hace 5 años. Su hijo mayor intentó hacerse cargo de la tienda, pero no funcionó. Maruboshi negó con la cabeza. No me sorprende. Nunca mostró interés alguno en el negocio. El más joven, en cambio, habría sido excelente. Es una verdadera lástima, suspiró Hiruzen. Los ancianos llevaban 15 minutos hablando de cosas que Takuma jamás había oído. Al ser compañeros de piso, y prácticamente abuelo y nieto, él y Maruboshi se llevaban de maravilla, pero aún así pertenecían a generaciones distintas. Había ciertas cosas que solo surgían en compañía de personas con experiencias similares. Takuma estaba seguro de que podrían hablar del pasado y del presente durante horas. No quedaban muchos shinobi ancianos con vida en la aldea. ¿Cómo te sientes, Ratel? Preguntó el comandante Anbu de la rama doméstica. Llevaba una máscara con forma de ciervo y una capa blanca. Era la primera vez que se veían. De no ser porque el Hokage estaba en su casa, Takuma habría estado más nervioso por conocer al jefe de su jefe. Sabía que aquel hombre era el hijo del Hokage, algo que le sorprendió cuando se unió a Anbu, pero luego supo más sobre el puesto y todo cobró sentido. El hospital me brindó una excelente atención. Me recuperaré por completo en muy poco tiempo. En cualquier otra ocasión, te habría asegurado que Anbu haría todo lo posible para resolver este asunto hasta el final, pero en tu caso, tú eres quien se encarga de Root, dijo Stack con una sonrisa en la voz. Fue una bofetada para la aldea, así que espero que continúes con el excelente trabajo. Haré lo posible, comandante, dijo Takuma, haciendo una pausa. La verdadera tragedia es la unidad de inquisición del capitán Tachanid. Este incidente destruyó una máquina perfectamente engrasada. Sería fantástico encontrar la manera de recuperarla y fue una jugada arriesgada para un jefe de escuadrón que ni siquiera había tomado el mando de su equipo hacerle una petición a un comandante Anbu. No esperaba que sus palabras surtieran efecto, pero aún así quería intentarlo, aunque eso significara posiblemente extralimitarse. La política de reubicar personal busca minimizar la cantidad de información externa, pero Tachanid ha hecho un trabajo excelente con la unidad. Estoy seguro de que él también estaría de acuerdo en que deberíamos esforzarnos más, dijo Stack. Estoy seguro de que estaría encantado, sonrió Takuma. Pescar en un arroyo, rodeado de la calma de la naturaleza, es relajante, dijo Maruboshi. Takuma decidió unirse a la conversación y se sentó a la mesa. Por favor, no lo malinterpreten.
No se refiere a coger una caña y quedarse sentado en silencio. Le gusta subirse los pantalones y mojarse los pies mientras pesca con arpón. Es una buena forma de quitarte la rigidez del cuerpo, Takuma. Un día de estos cederás y te unirás a mí. Maruboshi rió. Ahora, los dejo en paz para que ustedes, caballeros, hablen de trabajo. Se levantó y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Con todas las puertas cerradas, solo quedaban 3 personas en la habitación. Stack comenzó por darles un resumen de en qué punto se encontraban en la investigación. A la persona que te citó en el campo de entrenamiento, Enomoto, aún no la hemos encontrado. Rastreamos sus movimientos y su última ubicación conocida fue un club privado. Lamentablemente, ahí termina la pista, ya que nadie lo volvió a ver. Interrogamos al camarero y nos dijo con quién se iba a reunir, pero ni siquiera esa pista reveló nada relevante para nuestro caso. Probablemente esté muerto, dijo Takuma. Al ver que no se presentó en el campo de entrenamiento, ya no lo necesitaban más que para llevarme al lugar. Estoy de acuerdo, pero aún tenemos que seguir sus movimientos por si nos llevan a alguna pista sobre Root, dijo Stack. Normalmente, un comandante ambuno transmitiría esa información a un jefe de escuadrón, pero estas eran circunstancias inusuales. Esta es la segunda vez que Root intenta asesinarte por hacer un buen trabajo, dijo Hiruzen, sentado frente a Takuma. El peligro es parte del trabajo, pero que el enemigo se esfuerce tanto por atacar a un solo agente es raro incluso en los círculos Ambu. Debe ser estresante. ¿Has pensado en cambiar de misión? Stack no dijo nada, y su máscara ocultaba su rostro, pero el leve movimiento de su cabeza hacia el ocaje delató que no esperaba esas palabras cuando apenas un par de minutos antes le había pedido a Takuma que continuara con su trabajo. Takuma desconocía qué pretendía Hiruzen, pero decidió ser medio sincero. No voy a mentir diciendo que no me preocupa. Preferiría no morir, pero no voy a quedarme de brazos cruzados porque mi trabajo le cause una pequeña molestia a alguien y una pequeña molestia, dijo Stack con una risita. Incluso Hiruzen sonrió. Y tengo mis razones para seguir con mi trabajo actual. ¿Y qué podrían ser? Preguntó Hiruzen. Takuma se preguntaba cómo abordar el tema, pero al ver que Hiruzen lo había mencionado, decidió armarse de valor y simplemente preguntar. Por mi pasado con ellos, dijo Takuma a Hiruzen, cuyos ojos se abrieron ligeramente. No recuerdo mucho de antes de ir al orfanato, y para ser sincero, tampoco quiero recordarlo, pero algunas cosas permanecen y recuerdo haber visto a uno de los 3 agentes que maté en mis recuerdos de entonces. Así que sé que lo que me hicieron fue obra de Raíz y usted estaba allí, Lord Hokage. Vino a verme el día que me rescataron. Conoce mi historia, ¿verdad? ¿No fue por eso que me convocó la última vez? Preguntó. Hiruzen respiró hondo. Una profunda tristeza ensombreció su rostro, acentuando sus arrugas. De repente, parecía mayor y cansado. La alegría que sentía al hablar con Maruboshi se había desvanecido por completo. Pensé y que ojalá lo hubieras olvidado, preguntó. ¿Entonces es venganza? Vengué a Riku cuando maté a Kon, pero eso no cambia el hecho de que todavía me quieren muerto. En lugar de huir del problema, creo que la única forma de estar a salvo de Root es mediante su eliminación completa y total. ¿Acaso Grey deseaba vengarse de Root? No, el remanente en su interior trascendía eso. Pero aún así, anhelaba profundamente la aniquilación total de Root. Takuma recordó cómo llegó al mundo shinobi. Despertó en un aula de la academia, en medio de una clase. Grey no se había suicidado. Aunque era infeliz, no tenía intención de renunciar a su vida. Había muerto en medio de una clase, un día cualquiera. Lo que Raíz le hubiera hecho era el principal sospechoso de su muerte. Quizás algún día Grey habría vencido su pasado y se habría convertido en alguien de quien podría haberse sentido orgulloso, pero nunca tendría esa oportunidad. Lo que Grey quería no era venganza. El niño de 10 años que había sufrido demasiado y no podía soportar el peso de su pasado simplemente no quería que nadie más sufriera el mismo destino que él a manos de ellos. Los experimentos en el búnker que Takuma había desmantelado demostraban que Raíz seguía llevando a cabo sus viles experimentos. Por desgracia, ya estaba muerto. Independientemente de lo que Grey deseara, era incapaz de hacerlo realidad. Pero Takuma seguía muy vivo. Se quitó la camisa para dejar al descubierto su cuerpo lleno de cicatrices. Una mezcla de cicatrices obtenidas en peleas y otras que le habían sido infligidas en nombre de la experimentación. No quiero que otros pasen por lo que yo tuve que pasar, dijo mientras miraba fugazmente la ilusión de Grey de pie detrás del Hokage, mirándolo con los ojos muy abiertos. El vestigio del niño que murió aún existía dentro de él.
Había sentido directamente una fracción de lo que Gray sintió en el infierno que se vio obligado a atravesar. Ahora habitaba ese cuerpo y quería saber qué le pasaba. Raíz mató a su amigo. Intentaron matarlo varias veces y aún lo querían muerto. Raíz jamás dejaría ir a Hoja Oculta, poniendo activamente en peligro a sus amigos, seres queridos y personas inocentes. Él tampoco quería que Raíz continuara con sus viles experimentos. Había demasiadas razones, pero una cosa estaba clara. Root tenía que desaparecer. Me asusta. Un vacío negro que, presiento, podría devorarme, pero aún quiero saber sobre mi pasado, Loro Kage. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Qué me hizo Raíz? ¿Cómo terminé en sus garras? ¿Tiene usted esas respuestas? Preguntó Takuma. Hiruzen lo miró con el corazón abatido y no pudo controlar sus emociones con la suficiente rapidez. No había información sobre tus padres ni sobre cómo Root te contactó, dijo Stack. Takuma lo miró fijamente. No le sorprendió, ya que Stack no había hecho ninguna pregunta ni se había mostrado confundido. Si alguien conocía los secretos, ese era un comandante Anbu. Ver a Hiruzen no lo detuvo, Stack continuó. Lo habían destruido todo cuando llegó el equipo a cargo. Estabas en muy mal estado y apenas te salvaste gracias al gran esfuerzo de los Grimnin del equipo de campo. Pregúntale su nombre, dijo Gray, bajando la mirada. Si es posible, me gustaría darles las gracias. ¿Me podrías decir su nombre? Preguntó Takuma. Ha fallecido, dijo Stack. Te enviaré el archivo. Podrás presentar tus respetos en el monumento conmemorativo. Ya veo, dijo Takuma, sin esperar esa respuesta. Gray parecía afligido. Su lado de la habitación se oscureció. Stack continuó. Anbu estaba interesada en los experimentos que Root estaba llevando a cabo, y tú fuiste la única superviviente, así que investigamos durante un tiempo, pero con los registros destruidos y tu frágil estado, no pudimos avanzar. Al final, solo pudimos especular basándonos en pistas como el equipo destruido y la información recopilada de la autopsia de los otros sujetos de prueba que encontramos. Parece que sabes mucho del tema, preguntó Takuma. Aunque Stack fuera comandante Anbu, por su forma de hablar parecía que había estudiado el caso al detalle. Stack lideró esa misión como capitán. Fue el primero en entrar ese día, respondió Hiruzen. Gray caminó por la habitación y miró fijamente a Stack como si intentara reconocerlo antes de negar con la cabeza con expresión de arrepentimiento. Dale las gracias de mi parte, dijo. Gracias, dijo Takuma, inclinando profundamente la cabeza ante el hombre. No hace falta. Esa misión fue un fracaso. Sabían que íbamos a venir. Si todo hubiera salido bien, habríamos salvado más vidas, dijo Stack, dando la impresión de que todavía se culpaba a sí mismo por esa misión en particular. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Con qué estaban experimentando? Stack contempló su torso mientras respondía. Por la presencia, el volumen y la ubicación de las cicatrices, está claro que estaban sometiendo a tu cuerpo a estrés al impedir la curación. De lo contrario, no habría ninguna. Si se curaban rápida y correctamente usando Irimjutsu, los cortes dejaban cicatrices muy leves que se desvanecerían pronto, lo que habría sido el caso en el entorno controlado de un experimento, y sin embargo, el cuerpo de Takuma estaba plagado de cicatrices quirúrgicas. Los expertos concluyeron que se trataba de algún tipo de ensayo con sustancias. Por aquel entonces, Anbu financiaba investigaciones sobre soluciones curativas debido a los Grimnin, con la esperanza de desarrollar una solución de primeros auxilios para estabilizar las lesiones hasta recibir la atención adecuada. ¿Necesitarían un niño para eso? Preguntó Takuma. ¿No sería más adecuado un adulto mucho más robusto para tales pruebas? Ese era un argumento en contra de esa conclusión en concreto, asintió Stack. Podrían haber estado probando la eficacia de las pastillas para soldados contra las lesiones y en un extremo, podrían haber estado intentando inducir un cambio drástico inyectando sustancias que alteraran la biología del sujeto y utilizando la lesión para acelerar el proceso, obligando al cuerpo debilitado a aceptar las sustancias extrañas y dado que un niño aún se está desarrollando en todos los aspectos, podría adaptarse bien a esos cambios. El niño, vestido con ropa demasiado grande, tenía un tez enfermizamente pálida con un matiz azul verdoso, ojeras y la piel colgando de sus huesos. Sus dedos eran largos y palmeados, y sus pies se asemejaban a aletas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el pequeño era víctima de los experimentos que le habían conferido ciertas características acuáticas.
La imagen de un niño pálido y enfermizo, con piel azul verdosa, ojos hinchados y dedos palmeados en manos y pies que parecían aletas, pasó fugazmente por la mente de Takuma al oír esas palabras, pero alguien expresó sus pensamientos antes de que él pudiera hacerlo. Tiene cierto parecido con ese centro de investigación que clausuraste, Ratel, dijo el tercer Hokage. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.